Hello bebés, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Estefa, pueden decirme Tef. Espero que estén muy bien y el día de hoy estoy supremamente feliz, como todos los videos literalmente, pero estoy súper feliz porque les voy a mostrar cómo anoto en mis libros y la razón de por qué lo empecé a hacer. La verdad, este video yo lo hice en TikTok, lo hice en mis reels, pero yo dije, ok, ¿por qué no? ¿Por qué no pasarlo a YouTube de una manera mucho más específica? Y sí, la verdad lo hice porque soy muy feliz haciendo esto. Entonces les voy a mostrar. Pero antes quería pedirles perdón porque he estado un poquito inactiva. Primero en redes y segundo porque no les pude subir video a YouTube este sábado. Lo siento mucho. Pero aquí decidí hoy lunes grabar este maravilloso video. Entonces probablemente salga hoy o mañana. Entonces nadie lo sabe. Les estaré anunciando mis historias de igual manera. Y bueno, si quieren ver más contenido de libros pueden seguirme en mi Instagram. Espero que les guste mucho en el caso de que me lleguen a seguir. Y bueno, ahora sí, comencemos. Les voy a contar primero la razón por la cual comencé a rayar mis libros. No les voy a mentir, yo era de esas personas que de verdad no podía con rayar mis libros eran el tesoro más mágico del universo, pero después hubo una época que yo dije, eso va a cambiar. Entonces literalmente, a pesar de que en una época haya leído un libro, yo dije como, ok, al menos le voy a poner la fecha de cuando lo leí, porque de verdad me fascina, me encanta. Entonces comencemos, story time. Un día yo, esta persona que ven acá, estaba leyendo este librito llamado Una corte de niebla y furia, el cual si ya me conocen saben que es mi favorito. Literalmente este libro a mí me mató. Entonces eran como más o menos las 3 de la mañana, básicamente, y yo iba por ahí por el 40% del libro. Entonces llegó un momento en el que yo estaba viendo y yo dije, oh por Dios, qué frase, o sea, qué frase. Yo no me puedo olvidar de esa frase. Y sentía que de cierta manera los posits no eran suficientes, porque hubo una época en la cual yo no rayaba mis libros, pero sí ponía posits. Entonces yo dije como, no, el posit no es suficiente. Entonces yo llegué, estaba acostada ahí en mi cama, me levanté, agarré un lapicero y de una, a la de Dios, a lo que quedara. Simplemente subrayé esa frase y yo dije, no es suficiente. Entonces me devolví literalmente todo el libro y en cada post que había empecé a rayar mis pensamientos, escribir, subrayar, lo que sea. ¿Por qué razón los empecé a rayar? ¿Por qué razón empecé a anotar en mis libros? La verdad, la primera razón es porque yo siempre quise hacer mis libros mucho más míos, valga la redundancia. Y yo dije como simplemente con los posits no era suficiente. Y aparte de eso, el pensar que en algún momento de esta existencia no vamos a estar más en este mundo, pero los libros sí, serán como la esencia de la persona que va a quedar plasmada en los libros. Me parece muy bonito que literalmente, así tú ya estés muerto, alguna persona que lea ese libro va a ver va a ver este sellito que dice del librero de Tef y va a ver las anotaciones y la persona va a decir como, hey, ¿quién es Tef? ¿Quién es Tef? ¿Existió? ¿Ya no existe? ¿Qué pasa? O sea, sí, entonces me parece como súper bonito porque a la hora de que ya no estemos, tus libros sí van a quedar y tú vas a quedar metida en esas páginas de los libros. Entonces me parece como la cosa más hermosa, me parece la cosa más espectacular del mundo y me hace ponerme bastante sentimental. Pero bueno, estos libros pasarán de generación en generación en generación y quién sabe a qué manos llegarán. Entonces, obviamente esas manos van a decir como, hey, qué bonito pensar lo mismo que esta persona o, hey, qué conflicto tengo con esta persona porque no pensamos exactamente lo mismo, pero en sí va a causar un sentimiento en la otra persona y me parece como... Ahora sí, vamos a comenzar de cómo anoto en mis libros.
Antes simplemente yo agarraba el primer post-it que veía, no tenía nada que ver con la portada y lo ponía, o sea, miren, libro azul, post-it rosado, o sea, o sea, nada que ver, pero simplemente ponía los post-its en las frases que me gustaban. De ahí eso empezó a variar un poquito. Después empecé a tener un poquito de toque y un poquito de perfeccionismo de cierta manera. No del todo, porque como les dije antes, no me gusta que quede súper estético, simplemente quiero verme yo ahí plasmada y listo. Pero lo que sí me da mucho toque es el post-it según la portada. Entonces antes simplemente cogía un lapicero negro, post-it de la portada y empezaba a anotar mis pensamientos como tal. Antes empezaba solo a subrayar con un color y de vez en cuando ponía como corazoncitos, dibujitos y ya. Y también en ciertas partes del libro ponía como mis pensamientos de cierta manera, como lo que sentía en ese momento, por ejemplo acá. Simplemente ponía lo que, pues sí, me gustaba en ese momento, o si por ejemplo alguna frase o algún momento del libro me recordaba a una canción, simplemente escribía un fragmento de la canción y la verdad se me hacía muy lindo. Pero, ¿qué pasó después de esto? Luego, después por lo menos de leer la saga Cotar, hay muchas cosas que me gustaban, pero también había muchísimas cosas que no recordaba. Entonces yo dije como, ok, aparte de que soy muy despistada, ¿cómo voy a hacer para poder recordar lo que es importante para la trama o una característica específica del personaje? ¿Cómo voy a hacer para recordarlo? Entonces, ¿qué empecé a hacer? Y la verdad, esto lo comencé a hacer hace aproximadamente, no sé, 6 meses más o menos, que es que yo dije, ok, hay cosas que me gustan, pero hay cosas importantes también en el libro, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Empecé a coger colores de lapiceros según el color de la portada. Entonces, había ciertas frases del libro que me gustaban mucho o simplemente cosas importantes del libro que las subrayaba. Pero ¿qué pasó después? No fue suficiente porque tampoco me acordaba de esas cosas, jaja, porque solo me acordaba de las cosas lindas, pero no me acordaba de las cosas importantes del libro. Entonces aquí llegó mi mejor amiga y empezó a tener un método de anotación con POSIX bastante interesante. Ella no anota los libros, a ella no le gusta rayar los libros, o sea, para nada, pero su método de anotación en POSIX es muy bonito, me parece súper genial. Y básicamente ella usa como 5 colores, cosas spicy, cosas tristes, cosas que me hacen feliz, cosas que románticas y cosas importantes como para el libro. Pero de verdad yo soy muy despistada y yo dije, no, yo no voy a poder con eso, o sea, no voy a poder. Entonces simplemente decidí empezar a agarrar 3 colores específicos, obviamente que combinen con la portada del libro. Este método lo empecé hace muy poco, lo empecé como hace un mes y medio, un mes más o menos, que es que empecé a agarrar los posits según la portada y agarré un posit de cada color que necesitaba y al lado de cada posit le escribía qué significaba. Entonces, es algo muy general. El primer posit es de las cosas que me gustan, o sea, las cosas que yo digo como me gustan, todo general, sean cosas que me hacen feliz, cosas que me hacen reír, cosas románticas o simplemente momentos spicy. El segundo posit es de las cosas que no me gustan, es decir, las cosas que me dan rabia, cosas que me dan tristeza, impotencia, etc. Y el último posit es de cosas importantes para la trama, plot twists, características de los personajes, cosas que les gusten a los personajes, cosas que simplemente quiero recordar que me parezcan para mí importantes y obviamente cosas importantes del libro. Y también tenemos el mismo método de anotación, pero cambia un poco. Acá, por ejemplo, el color del lapicero, según el color de la portada, subrayo cosas que me gustan y algunas las pongo posits. Me van a preguntar, ¿y por qué en unos los subrayas y no le pones posits y en otros sí? Porque resulta que hay cosas que quiero recordar, que me parecen muy tiernas, que me parecen muy bonitas, pero como que no se ganan el posit. Obviamente el subrayado de color significa que son cosas que me gustan bastante. También tenemos obviamente la rayada de los pensamientos, como siempre, pues sí, la verdad, sí. No soy muy estética, de verdad, lo juro, no soy súper estética, tampoco soy como súper exigente a la hora de rayar mis libros. Si me queda torcido no me importa, pues soy como
no pasa nada. También por acá tengo otro método, pues como otro significado, que son como unos corchetes. Los corchetes son cosas que me gustan, pero que de verdad son cosas que no me importa si las olvido de cierta manera. Entonces son como cosas súper sencillas. Y por acá tenemos otro que sería literalmente el momento de emoción del libro. Cuando yo hago eso, ustedes van a saber en qué momento me emocioné o en qué momento me dio rabia. Literal, a pesar de no poner post-it, a pesar de nada, se van a dar cuenta que con este rayón específico se van a dar cuenta de la emoción que tuve o de la rabia que tuve en ese momento. Y es literalmente yo coger el lapicero y hacer así. Literal, o sea, es como encasillar la frase específica. De verdad, sí. Si ustedes llegan a ver mis libros, no van a ver la cosa más linda del mundo, va a ser un desastre, pero me van a ver ahí plasmada, la verdad. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Si tú que me estás viendo, estás pensando en anotar en tus libros, coge el lapicero y ya, hazlo. Nada de que voy a empezar con lápiz, a ver si me gusta, por si las moscas. No, a lo que fue sin inseguridades, ya, a la de Dios. Punto. Y empieza a rayar. De verdad va a ser una experiencia bastante liberadora, va a ser una experiencia bastante chévere, bastante cool y lo recomiendo muchísimo. Entonces no tengas miedo, empieza a rayar tus libros sin importar qué dirán y ya, eso es todo. Así que si vas a empezar a rayar tus libros y si es por este video, házmelo saber porque seré la persona más feliz del mundo. Y bueno, bebés, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video, mi método de anotación, etc. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.